capítulo 3, verso 20 al 30. Alabanzas al Señor. También acompañamos a la familia Angarita en su dolor. Lo anunciamos en la iglesia, ya también hicimos oración. Amén. El Señor le plació llevárselo. Amén. En el habla inglesa, cuando alguien cristiano se muere, dice fue promovido a la gloria. Amén. Como si fuese graduado. Bendito sea el Señor. Y se nos adelantó y amén. Y quisiéramos nosotros también estar allá. Ese es el deseo de un cristiano. Amén. Marcos capítulo 3, verso 20 al 22. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el espíritu de los demonios echaba fuera demonios. Amén. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos bendiga a través de su palabra. Padre, te damos gracias por darnos esta preciosa oportunidad, Señor, de venir ante tu presencia para darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Nos humillamos delante de tu gracia, de tu presencia. Reconocemos que toda gloria y toda honra pertenecen a ti, Señor. Que el único competente aquí eres tú, Dios. Nuestra competencia proviene de ti, Señor. Pedimos, Padre, que por favor sane los enfermos, obre milagros, salve perdidos, reconcilie descarriados y permite que este evangelio, Señor, ilumine a todos, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, glorifica y exalta a Cristo únicamente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Puede sentarse, amados hermanos. Hablaremos sobre el pecado imperdonable. Amén. Bendito sea el Señor. Alabanzas a Jesús. Ante un milagro que el Señor hizo de liberación espiritual y sanidad divina, pues había un hombre que estaba endemoniado y era ciego y era mudo. Amén. Hubo diferentes reacciones, de las cuales con la ayuda del Señor vamos a analizar en esta hora. Primero, la reacción de la gente, la opinión de la gente. Segundo, la reacción de la familia, la reacción de sus enemigos. Tercero, y por supuesto, la defensa del Señor Jesucristo. Amén. En la reacción de la gente, dice la Escritura, en el verso 19, que este texto, esta parte del verso debería estar en el 20. Y vinieron a casa. ¿Quiénes vinieron? Los 12 apóstoles. Amén. Y se agolpó, el verso 20 dice de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. ¿Cuántos alabamos al Señor? Después del Señor establecer a los 12 apóstoles del verso 13 al 19, el contexto, amén. Jesús y sus discípulos regresan a Capernaum, probablemente la casa de Simón Pedro y de Andrés. El capítulo 1, verso 29 dice que al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón, Andrés, con Jacobo y Juan. Y cuando el Señor llega a ese lugar, la noticia se esparce y le traen enfermos y por supuesto le traen a un endemoniado que era ciego y era mudo. Amén. Y estando en casa ocurre el milagro que causa la aglomeración. El texto paralelo que es en Mateo capítulo 12 verso 22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y el Señor le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Cuántos alabamos al Señor? Porque los milagros genuinos del Señor causan interés, amén, y aglomeraciones. Y la gente vino para ver ese milagro. Dice la Escritura, y se agolpó de nuevo
la gente. Alabanzas al Señor. ¿Por qué dice de nuevo? Porque en Marcos capítulo 2, verso 1, repite la historia que el Señor regresa a Capernaum y se oyó que estaba en la casa de Simón, Pedro y de Andrés. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y el Señor les predicaba la palabra. Y ahí ocurre el milagro de ese paralítico que bajan por el techo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y dice la Escritura, y se agolpa la gente de nuevo. ¿Con qué objetivo? Para ver al que fue liberado. Querían verlo, querían oírlo. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? En Lucas 11:14 dice, y la gente se maravilló. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y es que la gente se maravilla, amados hermanos, cuando el Señor obra en las personas que están cautivas por los demonios. Amén. En este caso era una liberación. Pero en nuestros días la gente se maravilla también cuando el Señor liberta a alguien atado de las drogas, del alcohol, de los vicios, alguno que fue cautivo por Satanás. ¿Cuánto alabamos al Señor? En el Mateo 12:23 dice, toda la gente estaba atónita, y la gente concluyó la razón por la cual el Señor hizo este milagro, y se hicieron esta pregunta: ¿será este aquel hijo de David prometido? Que está en 2 de Samuel capítulo 7, que Dios le habló a David y le dijo que un hijo tuyo se sentaría en el trono y reinaría sobre la casa de Israel para siempre. ¿Cuántos alabamos al Señor? El pueblo empezó a preguntarse, ¿será este el hijo de David? ¿Será el Mesías? Y la noticia se esparce. Unos se van para Jerusalén y otros para Nazaret. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y parece ser que la gente de Nazaret oye, y los primeros que reaccionan para venir a buscar a Jesús en Capernaum fue su familia. Por eso vamos a ver la reacción de la familia. Verso 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. ¿Cuántos alabamos al Señor? Este es un texto peculiar que no está en otro evangelio, ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan. Amén. De que la familia viene. Amén. Y quieren prenderle porque ellos llegaron a la conclusión, está fuera de sí. ¿Y por qué? Porque la aglomeración que se hizo en la casa de Andrés y Juan en esos días no le permitía al Señor ni siquiera tomar sus alimentos. El verso 20 dice, de modo que ellos, los apóstoles y el mismo Señor, ni aún podían comer pan. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Es que el que está en el Espíritu, amados hermanos, hasta los deseos más básicos, amén, o las necesidades fisiológicas más básicas se mueren. Bendito sea el Señor. Por eso el que entra en ayuno, amén, entra para someter la carne. Y cuando se practica esa disciplina, inclusive de abstenerse del alimento, tiene la capacidad de abstenerse de los otros deseos que están presentes en nuestro cuerpo, como los deseos sexuales, como los deseos de entretenimiento, como los otros deseos. Y la persona que practica el ayuno, la persona que anda en el Espíritu, muere a los deseos de la carne y tiene la capacidad, amados hermanos, de negarse a sí mismo. Y no es que la iglesia evangélica les prohíba o allá les impiden tomarse una cerveza, emborracharse, ver pornografía o tener otras mujeres. No, es que sencillamente nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, andamos en el Espíritu. Bendito sea Jesús. Ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Aleluya. A todos alabamos al Señor. Y el Señor se lo dijo a sus discípulos, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Y el Señor se envolvió tanto en el ministerio que descuidó esa necesidad básica de comer sus alimentos. Y su familia le dijeron, allá está sanando
está liberando cautivos, está predicando la palabra y ni siquiera se cuida a sí mismo. Y dijeron, se nos volvió loco. Sí, esa fue la conclusión. La Reina Valera contemporánea, Marcos 3:21 dice, cuando sus familiares lo supieron, fueron para allá a Capernaum para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí. ¿Cuántos alabamos al Señor? Familiares, Valera contemporánea, Reina Valera, los suyos. Se refiere a su madre, a sus hermanos, a su familia. Contexto dice en el verso 31, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose fuera enviaron a llamarle. ¿Cuántos alabamos al Señor? Mire, según ellos, la situación mental del Señor Jesucristo requería ayuda familiar para someterlo o restringirlo en su ministerio. Amén. Que se tranquilizara, que no tomara las cosas tan a pecho. Eso lo pensaron la familia. Amén. Adoramos a Jesús. Pero es obvio, ellos no entendían porque no creían en el Señor. En Juan 7:5 dice, pero ni aún sus hermanos creían en Él. Y cuando no se cree en el Evangelio, amados hermanos, cuando no se cree en el llamado de Dios, se malinterpreta a aquel que busca de Dios, a aquel que sirve de Dios, amén, aquel que su vida y su pasión es el Señor. Alabanzas a Jesús, amén. ¿Y por qué? El hombre natural no comprende las cosas del Espíritu. Para él les son locura. Por eso para muchos les es locura que alguien deje su carrera, su profesión, que alguien deje de ganar tanto dinero para dedicarse a predicar la palabra. Y no entienden de que el llamado de Dios, el ministerio, el servicio a la obra de Dios es la profesión más hermosa, más noble, más digna que cualquier profesión en el mundo. Porque Dios, cuando nos llame a cuentas, no va a recompensar a sus hijos por su labor en el derecho, en la medicina, por su labor en construcción o en lo que fuera, sino lo que hicimos para Él. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Vinieron para aprenderle. La palabra aprender desde el griego es kratein. Transmite la idea de atar, amén, de aprisionar. Es decir, ellos venían con la intención de privarlo de su libertad en términos de impedirle seguir predicando. Es el mismo término kratein usado en Marcos 6:17 cuando Herodes prende o atrapa o encarcela a Juan el Bautista. ¿Cuántos alabamos al Señor? Su familia oyó del milagro y no vinieron con el objetivo de oír el mensaje, de ver los milagros, sino vinieron con el objetivo de someterlo, de llevarlo, si fuese posible, a la fuerza. La razón es porque ellos decían, está fuera de sí. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ni siquiera se cuida en su alimentación. Mira, hermano, cuando uno tiene un llamado de Dios, la propia familia lo malinterpreta a uno y cree que se volvió loco y cree que ¿qué le pasa? Ni come, se volvió flaco, ahora no quiere ejercer su profesión, no quiere. ¿Qué le pasa? ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Alabanzas al Señor. Pero qué lindo es entender los caminos del Señor, ¿cierto que sí? Qué lindo es comprender, hermanos, que lo mejor que puede haber en esta vida es servirle al Señor. Porque para eso el Señor nos salvó, amados hermanos. Sí, para eso. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 1, verso 9 al 10. Dice que los hermanos de allá de Mesopotamia oían cómo los atenienses se habían convertido de los ídolos al Dios verdadero y viviente para servirle a Él.
Esa es la razón por la cual hemos sido salvos. La razón es para servirle a Él. Adoramos a Jesús. Que no perdamos, amén, ese objetivo principal por el cual hemos sido redimidos. Servirle a Él, que es lo más grande que puede existir en esta tierra. Adoramos a Jesús. Pero veamos la reacción de los enemigos. El verso 22. Porque la noticia llegó también a Jerusalén. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que el Señor tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. El milagro, amén, de este endemoniado, ciego y mudo era incuestionable, innegable. Nadie podía decir, no, él no está sano, él no está libre, no, porque hablaba, porque veía, porque estaba cuerdo. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces sus enemigos no podían cuestionar el milagro, más bien cuestionaron la fuente del milagro por el cual el Señor hizo este milagro. Amén. Mateo 12:24 dice, mas los fariseos, es decir, los escribas y otro grupo de los fariseos, al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Cuánto alabamos al Señor? ¿Cuánto adoramos a Jesús? Ellos dijeron eso porque la multitud se asombró, porque la multitud quedó atónita y la multitud empezó a concluir, ¿será este el hijo de David? ¿Será el Mesías? Eso lo dice Mateo 12:23. ¿Será este el hijo de David? Entonces ellos, como eran los maestros de la ley, de la palabra, dijeron, no. Este más bien tiene a Belcebú adentro y por ese príncipe de los demonios echa fuera demonios. ¿Cuántos alabamos al Señor? El objetivo era desacreditar a Cristo y el objetivo era no perder multitudes. De hecho, eso fue la guerra de poderes y por eso fue que crucificaron al Señor. Porque el último de sus milagros que conmovió a toda Jerusalén fue la resurrección de Lázaro. Y Juan 11 dice la escritura que los fariseos concluyeron, si ve con tantos señales que hace este hombre, todo el mundo se va tras él y el imperio romano, César, va a venir contra esta ciudad y va a destruir el lugar santo y a todos nosotros. Por eso conviene que este hombre muera. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Hermano, vivir en la época del Señor fue el privilegio más grande que tuvo esta gente. Amén. Porque era el Señor mismo, Dios mismo. Por donde quiera que se movía ocurrían milagros, sanidades. Hemos visto avivamientos, hemos leído avivamientos, amados hermanos. Pero no tenemos una noción completa, clara de lo que fue ese privilegio de ver al Señor Jesucristo. Amén. Alabamos al Señor. Toda la ciudad de Jerusalén, todo Israel se conmovió por el Señor. Alabamos al Señor. Pero estos hombres dijeron, no, este no es hijo de David, este es siervo de Belcebú. Belcebú es una palabra compuesta, viene de Baal y Zebú. Baal es príncipe y Zebú moscas. Era el dios que adoraban en Ecrón, una ciudad de los filisteos, que fue adorado por el hijo de Acab, Ocosías, en el segundo libro de Reyes capítulo 1, cuando él se enfermó, cayó del ático de su casa y quedó enfermo y no se recuperaba, mandó unos siervos y en segundo libro de Reyes 1:2 dice que envió a los siervos ir y consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y en el primer siglo este era el nombre atribuido a Satanás. Por eso el Señor cuando le responde dice, si Satanás echa fuera a Satanás, su reino no permanece. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas al Señor. Ellos se atrevieron a decir que el Señor estaba endemoniado. Amén.
Pues las dos únicas fuentes espirituales de milagros era Dios o Satanás. Y como la mayoría de ellos no reconocían a Cristo proveniente de Dios, otro grupo sí, como Juan capítulo 3 aparece uno, ¿me recuerda el nombre? Nicodemo. Fue de noche y le dijo: maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Él sí reconoció. Hubo muchos fariseos que creyeron en el Señor, pero la mayoría no creyeron. Porque reconocer de que Dios, el Señor, echaba fuera a los demonios por Dios mismo, era desacreditarse ellos mismos. Por eso, la forma más fácil de desacreditar a Jesús es decir, por Belcebú. De hecho, en Juan 10:20 dice que muchos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Esta gente se atrevió a hablar deliberadamente sin ver las consecuencias. Uy, hermano, hay gente que habla y no mide sus palabras. Amén. No mide sus palabras y no se está dando cuenta qué es lo que dice. Mi esposa me cuenta de que cuando corregía a una joven y le decía: pero mire, que si sigues con esa vida se puede ir al infierno. Y esta mujer endemoniada, podríamos decir, decía: ¿y qué me importa si me vaya al infierno? Soy yo, usted no se meta en mi vida. ¿Cuántos alabamos? No saben lo que dicen. No saben lo que dicen, amados hermanos. Porque el infierno es una realidad. Y una realidad superior a esta. ¿Sabe por qué? Porque esto es pasajero. Esto no permanecerá para siempre. De hecho, Santiago dice que la vida es como una nieblina, que hoy es, mañana no es. La juventud es comparada como la flor del campo, que florece y se ve hermosa, luego se marchita. Bendito sea Jesús. El tiempo pasa, amados hermanos. Esto es una realidad efímera, pero la realidad eterna será para siempre. Tanto el cielo, donde el Señor le ha prometido a sus hijos, los que perseveran hasta el final, como también la perdición eterna será la realidad que permanecerá para siempre. Pero esta tierra pasará. El Señor dijo: el cielo, el universo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso, si alguien tiene raciocinio y si alguien piensa y ve la realidad de la vida, que un día fuimos niños, adolescentes, jóvenes, y ya nos empezamos a envejecer y seremos ancianos y luego moriremos, entenderemos que esta vida es efímera, pasajera. ¿Dónde vamos a morar en la eternidad, amados hermanos? Eso es lo que debemos pensar. Bendito sea Jesús. Pero estos fariseos no piensan en eso. Deliberadamente la sueltan sin ver las consecuencias de lo que hablaron. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por supuesto, el Señor hace defensa, no por él ni por ellos, sino por la gente. Amén. Por la multitud que se asombró y se preguntó: ¿será este el hijo de David? En Marcos 3:23 el Señor hace su defensa. Y habiéndolos llamado a la multitud y a los fariseos y a los escribas, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Cuántos alabamos al Señor? Mateo 12:25 dice la escritura que fue que el Señor discernió los pensamientos de ellos, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Sabe que el diablo tiene poder y nadie lo duda, pero el diablo no puede leer los pensamientos. Sabe que esa es la única facultad reservada para Dios. Él es el diseñador de nuestro cerebro. Él es el único que tiene la capacidad de leer
hermano, cada rincón que hay en nuestras neuronas. Eso lo dice Jeremías 17, yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón del hombre para dar a cada uno conforme a sus obras. Y en Apocalipsis 2 el Señor cita ese texto para identificarse como ese Jehová. Y Él dice, para que sepan todas las iglesias que yo soy el que escudriño la mente y pruebo el corazón de los hombres para dar a cada uno conforme a sus obras. Es que Jesús es Dios. Alabanzas a Jesús. Y Él dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Y no solamente los de ellos, los suyos, los míos. Pues aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe toda. Por eso el ser cristiano, como dice Oscar Medina, es algo más que decir gloria a Dios y aleluya. Es saber de que estamos enfrente de un Dios que lo conoce todo y que escudriña nuestros pensamientos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y que debemos serle fieles a Él en nuestros pensamientos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso no podemos deleitarnos en los malos deseos. De hecho, en Colosenses capítulo 3, creo que el verso 6, 5 y 6 dice que hacer pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, pero menciona malos deseos. Cosas por las cuales viene la ira de Dios. Parece fanático, extremista, pero no podemos deleitarnos con malos deseos. Porque esos pensamientos los lee el Señor. Y eso puede provocar la ira de Dios. Porque provocará en nosotros la codicia, pecados de intención que no se ven, que no se exteriorizan. Pero podemos codiciar la mujer del prójimo. El Señor tenga misericordia de nosotros, ¿cierto que sí? ¿Cuántos alabamos al Señor? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Sabiendo el Señor que a esa conclusión ellos llegaron. Sabiendo de que eso no era un pensamiento que Satanás le había puesto, o si se lo puso, ellos lo albergaron, lo creyeron y estuvieron convencidos de que Jesús tenía un demonio. ¿Cuántos alabamos al Señor? Porque a uno le pueden venir pensamientos malos, pero uno le puede pedir perdón al Señor. Y el Señor los puede sacar, ¿cierto que sí? Y el Señor los puede liberar de esos pensamientos. El apóstol Pablo dice que el Señor, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesús. Es decir, aquí nadie tiene excusa y puede decir, es que pastor me dominó un pensamiento y no pude y lo materialicé y yo no me puedo salir de esto. No, Dios a nosotros nos dio la capacidad, nos dio su espíritu, tenemos la mente de Cristo y el Señor nos ayuda a vencer. Aleluya. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Amén. Y el Señor, sabiendo los pensamientos, sabiendo que era una convicción de ellos, sabiendo de que como Judas le llegó el pensamiento de entregar al Señor, dice Juan capítulo 13, pero luego en la Santa Cena, Él toma la decisión cuando come el pan y Satanás entra a su corazón. Es decir, tomó la decisión de entregar al Señor, pecó contra el Señor totalmente. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso el Señor tiene que llamar a la multitud para aclararles si era siervo de Belcebú, como decían los fariseos y los escribas, o si era el hijo de David, a la conclusión de que el Espíritu Santo les estaba llevando a esa multitud. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Y por esta razón Cristo reacciona enseñándole a la multitud la verdadera identidad de Él y su fuente de poder. Y en su defensa, Cristo presenta dos argumentos. Su primer argumento es contra el razonamiento absurdo de sus enemigos.
Marcos 3 del 24 al 26 lo vamos a analizar. Y el segundo argumento es la verdadera fuente de su poder. Verso 27. Cristo expone el argumento absurdo de sus enemigos, contradictorio, y les dice en una forma proverbial: si un reino, verso 24 y 25, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. En otras palabras, el Señor les está diciendo: el reino de Satanás, aunque es caótico, que es malvado, no está dividido. No hay guerra interna por el poder. No se va a levantar nadie para darle un golpe de estado. Él seguirá siendo el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. ¿Cuánto alabamos al Señor? Sus servidores no se destruyen entre ellos mismos. Todos son sumisos a Satanás. Y Satanás no va a ordenar a sus servidores a destruir sus propias obras. ¿Cuánto alabamos al Señor? Bendito sea Jesús. El Señor dijo una gran verdad: si un reino está dividido contra sí mismo, el tal reino no puede permanecer. Y Satanás lo sabe, y por eso ha dividido nuestra sociedad. La dividió entre blancos y negros, la dividió entre la clase obrera y los capitalistas, y dividió la sociedad en capitalismo y socialismo. Amén. Ahora levantó una revolución diferente, una revolución cultural, amén, para dividir al ser humano entre el hombre y la mujer. Y levantó grupos feministas que levantaban la bandera de sus derechos contra el patriarcado que nos habían sometido, etcétera. Alabamos al Señor. Y tienen dividida la sociedad. Alabamos al Señor. Bendito sea Jesús. Satanás lo sabe. Amén. Por eso ataca a la iglesia. Sabe que la iglesia es un órgano unido. Amén. Aunque somos diferentes miembros, todos estamos unidos al cuerpo de Cristo por el Espíritu de Dios. Y por eso se mete en las iglesias Satanás, para causar división. Amén. Lo hizo en la iglesia primitiva, lo hizo en Corinto. Allá creó división. Entonces un grupo decía: yo soy de Pablo. Otros decían: no, yo soy de Cefas. No, yo soy de Apolos. Y otros se decían: yo soy de Cristo. Hasta alabamos al Señor. Y Pablo tiene que decir: es que tanto Pablo como Apolos, unos plantan, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bendito sea Jesús. Que el Señor guarde su iglesia. Amén. Que el Señor no permita que nos dividamos. Bendito sea Jesús. Un reino dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y por eso aplica ese razonamiento del Señor a lo que les estaba enseñando. Marcos 3:26 dice: y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer si no ha llegado a su fin. En otras palabras, si yo echo fuera los demonios por Satanás, entonces Satanás está destruyendo a sí mismo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bendito sea Jesús. No, el Señor no echaba fuera los demonios por Satanás. El Señor los echaba por el Espíritu de Dios. Amén. Esa era su fuente de poder. Alabanzas al Señor. Sí, Mateo dice: si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y fue por el Espíritu de Dios. Porque la obra de Dios no se hace con métodos humanos. Amén. Pablo dice: cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabra, de humana sabiduría, para que vuestra fe no se fundara en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pueden existir diferentes carreras y profesiones loables, dignas, pero no se puede hacer la obra con el conocimiento humano.
Amén. Solamente hay 3 herramientas para hacer la obra, que es la palabra de Dios, que es el Espíritu de Dios y es la sangre de Cristo. 3 son los que dan testimonio en la tierra: la palabra, la sangre y el Espíritu. Y los 3 concuerdan. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? La Biblia dice en Zacarías capítulo 4 que Zorobabel, el gobernador de Jerusalén, amén, que estaba a cargo de gobernar Jerusalén, empezó a edificar el templo, pero se levantaron enemigos y él pensó en contratar un ejército para que lo defendiera. Y Dios tiene que venir a través de Zacarías y decirle: Zorobabel, Zorobabel, no con ejército, no con fuerza, es con mi espíritu. Y la obra de Dios no se hace con fuerza humana, con poder político, con poder económico, no se hace con poder intelectual, con estrategias humanas, es con el Espíritu de Dios, es con su palabra. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aleluya. Bendito sea Jesús. ¿Cuántos adoramos al Señor? En el año 2000, yo recuerdo que el pastor que tuve me mandó a hacer unas capacitaciones de crecimiento. Amén. Donde se establecía el horario del testimonio, el horario del cántico, el horario de la palabra. Todo era limitado. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Inclusive el mensaje era condicionado, porque el mensaje no era el que uno obtenía en el secreto con Dios, como lo dice Jeremías 23. Que el Señor le dijo a los falsos profetas: si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera revelado mis palabras. No, es un mensaje para todos los grupos, como la iglesia tradicional, que el Papa saca su encíclica y la manda para todas las parroquias. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Y entonces, ¿dónde quedaba el Espíritu de Dios? ¿Dónde queda la necesidad, hermano, la búsqueda del varón de Dios, de la guianza de Dios, para que Dios hable conforme a la necesidad de cada uno dentro de la iglesia en particular? ¿Dónde queda el Espíritu de Dios y el mismo Señor caminando en medio de la iglesia, escudriñando la mente, probando el corazón, para darle a cada uno en el mensaje conforme a su obra? ¿Sí ve cómo se ata la obra de Dios con esos métodos humanos? Para alcanzar jóvenes, para alcanzar niños, para alcanzar adultos, para alcanzar, y que porque son nuevos métodos, hay que tener cuidado, amados hermanos. Porque el Señor Jesucristo hizo la obra de Dios solamente con el Espíritu de Dios, con su palabra. En Hechos 10:38, cuando el Señor Pedro predica en la casa de este centurión, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes, amén, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mira, hermano, el requisito que nosotros necesitamos para predicar su palabra, amén, es cierto, algunos hemos estudiado teología, hemos estudiado alguna carrera universitaria, pero nosotros no podemos depender de eso. Dependemos del Espíritu de Dios para poder hacer la obra de Dios. El Espíritu es el que convence al pecador de pecado, justicia y juicio. El Espíritu es el que libera. El Espíritu es el que aplica la redención y salva, regenera, justifica. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aleluya. Eso no lo entendían los fariseos. Eso no lo entendían los escribas. Por eso el Señor tiene que usar el mismo argumento contra ellos. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y el Señor les dijo en Mateo 12:27: si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Porque los hijos de ellos eran seguidores del Señor. Los hijos de ellos llegaban a casa y decían:
hemos echado fuera demonios. Y ellos decían, si ve, Dios los está usando. Pero ahora el Señor, ¿por quién los echa entonces? ¿Cuántos alabamos al Señor? Es que con el Señor no se puede discutir, hermanos. Él es la fuente de toda sabiduría. Amén. Él es el diseñador de todo el universo, de todo. Si alguien sabe de física, de matemáticas, si alguien sabe de biología, microbiología, genética, es Él. Él nos creó, Él nos diseñó. Alabamos al Señor. Alabanzas a Jesús. Ahora expone la fuente de su poder. Verso 27, por favor. Marcos 3:27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Mire, Cristo no estaba empoderado por Satanás, más bien tenía todo el poder sobre él. Porque a través de esta analogía, el hombre fuerte, que representa a Satanás, y sus bienes, que representan todos los que están bajo su control, en este caso específico el hombre que estaba mudo, ciego, endemoniado, y todos los que no tienen a Cristo, todos los que no creen al Evangelio, todos los que están perdidos, están bajo el poder del diablo. Esto no lo va a enseñar nadie, hermanos. Uno no va a ir a una universidad y no va a haber una clase donde le van a enseñar a uno sobre neumatología, sobre espiritualidad, y van a decir, mire, el que toma cerveza, el que fornica, el que adultera, el que miente, el que engaña, está atado por el diablo, esclavizado por Satanás. Eso no lo van a enseñar. Eso lo enseña solamente Dios a través de su palabra. Y es verdad. El que practica el pecado es del diablo. Eso lo dijo el Señor. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Amén. Y por eso todo aquel que no ha nacido de nuevo, que no es salvo, que no ha sido justificado delante del Padre por el abogado de abogados, que es el Señor Jesús, le pertenece a Satanás. Parece duro, pero eso fue lo que testificó Pablo frente a Agripa. Que él le dijo, y fui enviado a los gentiles, de los cuales el Señor dijo que él me libraría, para que abriera sus ojos de los gentiles, para que se convirtieran de la potestad del diablo a la potestad de Dios. Todo aquel que está en pecado, que no es salvo, que no cree en el Evangelio, que no ha sido lavado por la sangre de Cristo, le pertenece a Satanás. Alguien dirá, no, yo le pertenezco a Dios. Eso decían los fariseos en Juan capítulo 8. Nuestro Padre es Dios. Un Padre tenemos y es Dios, y Abraham. Y el Señor dijo, si vuestro Padre fuese Dios, las obras de vuestro Padre haríais. ¿Cuántas alabamos al Señor? El Señor tenga misericordia de nosotros, amados hermanos, y nos ayude a permanecer en su reino. Amén. Porque esta es una realidad. Apóstol Pablo dice en Colosenses 1:13, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Aunque estamos en este mundo, aunque nos movemos en este mundo, no somos de este mundo. Pertenecemos al reino de Dios. Nuestra ciudadanía no está acá en la tierra, está en los cielos, de donde esperamos a nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aleluya. Bendito sea Jesús. ¿Cuánto adoramos a Jesús? Y el Señor dijo, nadie puede entrar a su casa si antes no le ata al hombre fuerte. Amén. Y el Señor entró a la casa de Satanás. El Señor entró a este mundo porque este mundo está bajo el poder del diablo. Primera de Juan 5:19 lo dice, este mundo está bajo el poder de Satanás. Y Él entró a este mundo. Bendito sea el Señor. Qué hermoso que el Señor, Dios Todopoderoso, entró a este mundo, visitó su creación, habitó en medio de nosotros, como lo dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén.
Y el Señor vino y ató al diablo y le saqueó sus bienes. ¿Y en dónde le ató? En la cruz del Calvario. Lucas 11:22 dice: pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y Cristo es más fuerte que el diablo, porque es el creador de los cielos y de la tierra. Y lo venció. Y no lo venció con armas, lo venció con su voluntad. Una voluntad rendida a la del Padre. He aquí vengo a hacer tu voluntad. Y en su voluntad decidió desde que nació dedicarse en los negocios de mi Padre. Desde que estuvo vivo decidió aborrecer el mal, la maldad. Rechazó el pecado, la tentación, y el diablo no le pudo vencer. Se mantuvo fiel a Dios hasta la muerte. Le gritaba: si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate a ti mismo. Y se mantuvo con la boca cerrada. Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Y venció a Satanás en la cruz. Pues allá exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos. Aleluya. Usted y yo podemos vencer al diablo y no necesitamos un ejército. Amén. ¿Qué necesitamos? Rendir nuestro corazón, nuestra voluntad al Señor, proponernos a no contaminarnos con este mundo. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y en la cruz le ató, le venció, le quitó todas sus armas. Amén. Él tiene las llaves del infierno, del Hades, de la muerte. Aleluya. Y le quitó el botín al valiente. Esa alusión o esa analogía es tomada de Isaías 49 del 24 al 25, donde el profeta pregunta: ¿será quitado el botín del valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Él mismo vino y le quitó al tirano el botín. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y todo aquel que mira a Cristo en la cruz del Calvario, antes de Cristo, los profetas desde Abel lo miraron hacia el futuro, y nosotros que estamos en el futuro lo miramos hacia el pasado, y todo nos conecta a la cruz del Calvario. Y por esa muerte injusta, por esa redención, amados hermanos, el botín es quitado del diablo, y ahora ya no pertenecemos a Satanás. Nuestro Señor, nuestro Dios, a quien servimos, a quien honramos, a quien amamos, aún sin verle, se llama Jesús, el Rey de Gloria, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Por eso todos los pecados son perdonables. Y el Señor dice: de cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y todas las blasfemias, cualquiera que sea. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? La vida es como un buffet. Amén. El que no ha entrado a un buffet se maravilla y pierde el control. ¡Ay! Papas fritas, le echamos al charol. ¡Ay! Pollo frito, le echamos al charol. ¡Ay! Verdura, ¡ay! Helado, ¡ay! Le metemos de todo, de todo. Pero al final está la cajera. Luego pide cuentas y luego pasa la cuenta. Así es la vida. Amén. Nacemos como niños, entramos en la etapa de conciencia y empezamos a pecar. Mentimos, robamos, fornicamos, codiciamos, adulteramos, y al final estará la cuenta, y la cuenta será impagable. La cuenta se pagará por toda la eternidad en la perdición eterna. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero si en la mitad del camino
amén, se nos aparece Jesús y le dice, te van a cobrar la cuenta, amén, y si no la pagas te vas para el infierno, pero yo pagué por todos esos pecados. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso todos los pecados son perdonables. No importa qué pecado haya cometido, a qué bajeza haya llegado, el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados si confesamos nuestros pecados. Si aceptamos que Él es nuestro Señor y Salvador. Pero hay una mala noticia para los fariseos. Hay un pecado imperdonable. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Y lo dijeron porque el Señor conoció sus pensamientos. Decidieron totalmente rechazar a Cristo, amén, y atribuirle a Satanás esa obra divina, amén. Por eso no tendrá perdón, pero los demás pecados son perdonables. Por eso le motivo, amado hermano, el que se pierde y se va para el infierno es porque quiere, pero la gracia de Dios está abierta, amén. Todos los pecados son perdonables. Dice, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos como la blanca lana. Por eso hay que venir a Él. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No es María, ni Pedro, ni Juan. No son los apóstoles, no son los sacerdotes, no son los apóstoles los que perdonan pecados. Solamente Él. Y lo perdona no por una decisión caprichosa. A este lo perdono y a aquel no. No, lo perdona por una decisión judicial. Él pagó en la cruz del Calvario. En Él tenemos redención. El perdón de nuestros pecados por la sangre que Él derramó en la cruz. Pongámonos en pie, amados hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Porque tú, Señor, has hecho provisión por mi alma, por la alma de los amigos, Señor. Porque tú derramaste tu vida, tu sangre en la cruz del Calvario, para perdonar mis pecados, para darme vida nueva, Señor. Gracias, Dios, por ese perdón de pecados. Tu sangre me lava todos los días. Bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la sangre que tú derramas en la cruz del Calvario. Bendigo tu nombre, Señor. Bendigo tu nombre, Jesús. Bendigo tu nombre, Jesús. Gloria al Señor. Él está aquí en esta noche, hermanos.